En este video vamos a ver cómo cambian las variables endógenas ante cambios muy pequeños de las variables exógenas, es decir, cambios infinitesimales. Para ello vamos a retomar el modelo de mercado con un artículo. En este modelo habíamos visto que al solucionarlo nos daba que las variables endógenas las podemos encontrar como P igual a A más C entre B más D, y Q la podemos encontrar como A por D menos B por C entre B más D. Estas son las soluciones de nuestro modelo. Ahora bien, este es lo que llamamos punto de equilibrio. Es decir, el punto de equilibrio va a ser P superíndice asterisco y Q superíndice asterisco. Este es nuestro punto de equilibrio para este modelo. Ahora bien, si nuestras variables exógenas cambian, esto tendrá un impacto en nuestro punto de equilibrio. Y esto es lo que queremos averiguar con nuestro análisis. Para poder realizar este análisis, pues vamos a aplicar el concepto de derivadas. Es importante tener en cuenta que no es lo mismo, por ejemplo, realizar la derivada de Q con respecto a alguna variable exógena, por ejemplo, de A, ya que en este caso estaríamos derivando solamente la demanda, que realizar la derivada de Q asterisco con respecto a la variable exógena A. En el primero de los casos, en este, pues estaríamos considerando solo la función de demanda, mientras que en el segundo caso estamos considerando la interacción de la oferta y la demanda. Nosotros lo que queremos analizar es precisamente este cambio, es decir, cómo cambia el punto de equilibrio para nuestro caso ante cambios en las variables exógenas. Ahora bien, con el análisis de las derivadas podemos realizar dos tipos de conclusiones. Una conclusión del tipo cualitativa y una conclusión del tipo cuantitativa. Es decir, dependiendo del signo que nos dé la derivada, pues nosotros podemos decir si nuestra variable endógena ha aumentado o ha disminuido. Entonces ahí estaríamos realizando un cambio cualitativo. Mientras que si logramos determinar la magnitud, estaríamos sacando conclusiones cuantitativas. Ahora bien, vamos a retomar P asterisco. Entonces podemos ir sacando cada una de las derivadas parciales para P asterisco. Entonces podemos realizar la derivada respecto a con respecto a C, a B y a D. Así, si nosotros derivamos P con respecto a A, entonces nosotros tendríamos esta expresión equivalente a como B más D está dividiendo a cada una de las variables, entonces podríamos separarlo de esta manera. B más D más C entre B más D. Entonces estamos derivando con respecto a esto, se nos hace una constante y pues se nos vuelve cero. Entonces se nos hace más fácil derivar de esta manera. Entonces A tendrá un coeficiente de 1 entre B más D. Entonces esto quiere decir que la derivada de P asterisco con respecto a A es 1 entre B más D. Es de recordar también que A, B, C y D son positivos, por lo tanto este resultado tendrá un signo positivo. Es decir, que ante cambios en la variable exógena A, el precio estaría aumentando. Es de recordar que estamos tomando cambios muy pequeños, infinitesimales, por eso estamos aplicando la derivada. Entonces, al realizar la siguiente derivada
de P con respecto a B, entonces esto nos quedaría A más B entre C más D. Entonces aquí podemos aplicar la regla del cociente. Es decir, la derivada del numerador con respecto a la variable que estamos considerando para derivar, entonces aquí es evidente que se nos hace 0. Entonces esto lo multiplicamos por el denominador sin derivar y sería menos el numerador sin derivar por el denominador derivado con respecto a la variable que estamos considerando. En este caso sería 1 entre el denominador elevado al cuadrado. Entonces esto nos da menos A más C entre B más D y esto elevado al cuadrado. Bien, igualmente hay que recordar que los parámetros habíamos establecido de que son positivos, por lo tanto esto nos va a dar un resultado negativo. Es decir que si existen cambios pequeños en la variable exógena B, el precio de equilibrio disminuirá. Con respecto a la siguiente derivada, entonces vamos a tener que si derivamos B asterisco con respecto a C, entonces igualmente tenemos la expresión, la vamos a reescribir A más C entre B más D, y entonces esto lo podemos separar como A entre B más D más C entre B más D. Bien, entonces en este caso estamos derivando con respecto a C. Esto se nos hace 0 y entonces nos queda como 1 entre B más D por C. Y al derivarlo con respecto a C, esto nos queda que es 1 entre B más D. Y otra vez, como B más D es positivo, entonces esto nos va a dar un resultado positivo. Es decir, que ante cambios pequeños, infinitesimales, de la variable exógena C, el precio de equilibrio va a aumentar. Y pues la última derivada que podemos sacar es con respecto a D. Entonces aquí vamos a derivar el precio de equilibrio con respecto a D. Entonces esto nos queda, bueno, lo volvemos a reescribir para tenerlo a la mano. Entonces aquí aplicamos otra vez la regla del cociente, es decir, la derivada del de arriba, que en este caso va a ser 0 porque no hay ninguna D, por el de abajo menos la derivada del de abajo, que en este caso es 1 por el de arriba sin derivar entre B más D, esto elevado al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar menos A más C entre B más D al cuadrado. Y como ya sabemos de que nuestras variables exógenas las hemos definido o hemos puesto la restricción que son positivas, entonces aquí vamos a tener un resultado negativo. Es decir, que ante cambios pequeños en la variable D, el precio de equilibrio va a disminuir.